Muy buenos días, bienvenidos. El tema de hoy es la fisiopatología de la diabetes mellitus, o sea, de cómo se produce esta enfermedad. El defecto, esta de la fisiopatología parece muy simple, ¿no? Porque simplemente es un defecto en la entrada de glucosa a la célula que puede estar condicionado por una ausencia o disminución de la cantidad de insulina que se agrega al páncreas o por alteraciones del receptor, o sea, un mal funcionamiento del receptor que a su vez puede estar causado porque la insulina ha sido modificada generalmente por anticuerpos en enfermedad como una enfermedad autoinmune o porque el receptor mismo tiene dificultades para el reconocimiento de la insulina o para transmitir la señal que él debe transmitir hacia el interior de la célula. Esto, muy simple, parece así, ¿no es verdad? Todo esto que tiene como consecuencia la disminución o la no entrada de glucosa a la célula. Y al no entrar glucosa a la célula, no entrar en la cantidad suficiente en los tejidos muscular estriados y adiposos, que son los tejidos que tienen el receptor, el transportador GLUT4, que ya hablamos de él, bueno, pues entonces esto no tiene suficiente glucosa para poder realizar su función y además de eso la glucosa se va elevando en sangre. Son las consecuencias de la disminución o ausencia de entrada a la célula. Y parece que la fisiopatología es muy simple, ¿eh? Ahí se acaba todo. No, no es tan simple. Primero, al hablar de que entra poca o ninguna glucosa a las células del tejido muscular estriado, que incluye el músculo esquelético y el músculo cardíaco, y al tejido adiposo, tejido graso, podemos pensar que las demás células no sufren por esta dificultad para entrar de glucosa. Este es un problema del tejido muscular estriado y un problema también del tejido adiposo, pero las demás células no tienen problema ninguno. No, no es así. Esto es relativamente cierto. ¿Por qué? Porque no sufre consecuencias directas de la no entrada de glucosa. A los demás tejidos entra glucosa, no hay problema ninguno. Pero sufren consecuencias indirectas de la acumulación de glucosa fuera de la célula. Veremos esto. En las células de los tejidos que dependen de la insulina para la entrada de glucosa, o sea, el tejido muscular estriado y el tejido adiposo, la dificultad para que entre la glucosa tiene una consecuencia muy importante en el interior de la célula. No puede obtenerse energía de la fuente principal de energía de todas las células, que es la glucosa, y lo más importante, bueno, pues es esto, no puede utilizarse glucosa. ¿Y por qué no puede utilizarse glucosa? Simplemente no entra, o no entra la cantidad que se necesita. Pero las células necesitan energía, tienen que producir energía, si no, no funcionan. Y por tanto deben buscar fuentes alternativas, y estas fuentes alternativas son algunos de los aminoácidos y los ácidos grasos que entran a la célula. O sea, los aminoácidos y ácidos grasos que entran a la célula se utilizan fundamentalmente para obtener energía, pero ellos deberían estar destinados a crear proteínas y a crear estructuras dentro de la célula. Al utilizar los ácidos grasos y los aminoácidos para producir energía, su disponibilidad para otras funciones a que están destinados disminuye y esto altera notablemente el funcionamiento celular. Debemos recordar que aunque la célula del músculo cardíaco depende de la insulina para la entrada de glucosa, realmente esta célula no utiliza glucosa como fuente principal de energía, utiliza ácidos grasos y eso hace que la célula del músculo cardíaco no sufra tanto con la falta de glucosa. No pasa hambre porque ella obtiene energía normalmente de los ácidos grasos. A pesar de que la célula ha utilizado una fuente alternativa, que son aminoácidos, no todos los aminoácidos, algunos que pueden ser transformados en glucosa, y está utilizando también ácidos grasos, tiene una situación, no son suficientes para producir toda la energía que necesita la célula, sobre todo la célula del músculo estriado, que necesitan mucha energía. ¿Y qué pasa? Que van a pedir comida, gritan, y cuando gritan, ¿quién responde? El centro del apetito en el hipotálamo. Y este centro de apetito en el hipotálamo dice, hace falta comida, hay que comer más. Y entonces la persona come mucho y aparece uno de los síntomas capitales de la diabetes. La polifagia, de poli mucho, fago comer. Estas personas, el diabético, uno de los síntomas que tiene es precisamente la polifagia, que come mucho. Si el efecto de insulina no es muy importante, bueno, el aumento de apetito hace que aumente la glicemia en sangre, aumente la producción de insulina, porque el páncreas todavía tiene una reservita, dependiendo de la capacidad que tenga el páncreas, y aumenta la entrada de glucosa a las células, sobre todo bueno, las células dependientes de glucosa, las que hemos mencionado más de una vez. La glucosa no utilizada es captada por quién? Por las células hepáticas, o sea, la célula muscular estriada, la célula adiposa recibe más glucosa, pero siempre sobra glucosa porque se está comiendo mucho. Y este sobrante va a ser captado por la célula hepática
y en la célula hepática se almacena en forma de glucógeno. Por los trastornos metabólicos, la diabetes y la polifagia se acumulan grasas en las células adiposas. Hay mucha disponibilidad de glucosa, se está comiendo mucho. No se utiliza toda esta glucosa, le está entrando a la célula adiposa. La célula adiposa, ¿qué hace? Empieza a almacenar grasa. La persona gana de peso. Y esto es lo que se ve en la diabetes mellitus tipo 2, que la persona, el diabético, aumenta de peso. Pero si el déficit de insulina es muy severo, como pasa en la diabetes mellitus tipo 1, no hay insulina, o la cantidad es mínima a veces. ¿Qué pasa? Que no puede, aunque coma mucho, no puede estimular la producción de insulina por el páncreas. El páncreas no puede producir más insulina. Llegó al límite, está donde máximo que puede producirla. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta glucosa se va acumulando fuera, la célula no recibe la cantidad de glucosa necesaria, mínimo, ni ese mínimo lo recibe, y entonces empieza a consumir todos los aminoácidos, todos los ácidos grasos. El tejido adiposo no puede almacenar grasa, todo lo contrario, la va perdiendo. Aparece una situación muy compleja, la célula muscular estriada pierde componentes y la persona, ¿qué ocurre? Que baja de peso. Así que en la diabetes mellitus tipo 2, como hay cierta disponibilidad de insulina y cierta respuesta por parte del páncreas, cuando se empieza a comer mucho, pues la persona gana de peso. Pero en la diabetes mellitus tipo 1, que no hay esa reservita de insulina, no hay nada que hacer, la persona consume sus reservas de grasa y la persona entonces, el diabético, baja de peso. Ahora, la glucosa que no entra a la célula se acumula ¿dónde? Se acumula fuera de la célula. Y este acúmulo de moléculas disueltas en los líquidos fuera de la célula va a aumentar la osmolaridad. ¿Se acuerdan de las clases de química? No. Pues vamos a decir que es la osmolaridad. La osmolaridad es una medida que expresa la cantidad de moléculas disueltas en una solución. Estas moléculas tienen que ser solubles, de luego, solutos. Y la osmolaridad refleja qué cantidad de moléculas hay disueltas en un líquido cualquiera. La densidad de ese líquido. La diferencia de concentración de solutos en dos compartimentos diferentes con una membrana semipermeable, recuerden de las clases de química, ¿qué va a pasar? Que el agua va a ir de donde hay menos concentración de sustancia, donde hay una osmolaridad menor, hacia donde hay una mayor concentración de sustancia, una osmolaridad mayor. Y el agua sigue hacia donde exista mayor osmolaridad. ¿Para qué? Para disolverlas y llegar a un equilibrio. Ese equilibrio, cuando están separados por una membrana semipermeable, se resuelve. No es el caso. En este caso, bueno, pues la célula no tiene una membrana semipermeable. Tiene una membrana con cierta permeabilidad, pero no mucha. Pero hay una gran concentración de sustancia fuera de la célula y siempre va a salir una cantidad de agua hacia esta presión osmótica mayor fuera de la célula. Por tanto, la célula se deshidrata. La osmolaridad de los líquidos extracelulares está causada principalmente por tres solutos. Hay más, pero los demás son cantidades mínimas. Los tres principales son el sodio, que es el soluto principal, la cantidad mayor de moléculas que se disuelven en líquidos fuera de la célula son de sodio. Después la glucosa y después la urea. Son los tres principales solutos. Sodio, glucosa y urea. Los tres son medibles y por los tres se puede calcular la osmolaridad. La fórmula para calcular la osmolaridad en el plasma es muy simple. Sodio por 2. Porque el sodio tiene 2 valencias y tiene una osmolaridad un poquito mayor. Más el sodio en milimol por litro. La glicemia, si es en milimol por litro, la glucosa, si es milimol por litro, bueno, pues no hay que dividir, se le suma el sodio. Y la urea, si es en milimol por litro, pues tampoco hay que dividir, se le suma el sodio. O sea, sodio por 2 veces el sodio, más glucosa, más urea, todo en milimol por litro. Ahora, si la glucosa y la urea están en miligramos por decilitro, que puede ocurrir también, pues hay que dividir. La glucosa en miligramos por decilitro se divide entre 18 para llegar a la osmolaridad que tiene la molécula de glucosa y la urea se divide entre 2.8 para alcanzar esta osmolaridad. O sea, si es en miligramos por litro, todo es muy fácil. Multiplicar el sodio por 2 más sumarle la glicemia, la glucosa en sangre más sumarle la urea en sangre. Si no es así, si están en miligramos, bueno, pues hay que dividir para llevar a la cantidad de moles de moléculas existentes. La osmolaridad en el plasma debe mantenerse en límites bien definidos para no causar daños a la célula. Imagínense los efectos de un aumento de concentración de glucosa 2 o 3 veces y a veces 5 veces por encima de lo normal fuera de la célula, puede producir un coma hiperosmolar. El coma hiperosmolar generalmente aparece cuando la cantidad de glucosa fuera de la célula es 6 veces la cantidad habitual, ya 600 miligramos por decilitro, ¿no? Ya es una cantidad grande. La hiperosmolaridad plasmática
lo dije ya, causa salida de líquido de las células y las deshidrata. En los riñones, el aumento de osmolaridad causa un aumento de la cantidad de orina eliminada, es decir, la diuresis. Se orina mucho más. ¿Por qué? Para eliminar esta cantidad de glucosa excesiva y tratar de llevar la osmolaridad a un límite normal. Cuando los niveles de glucosa en sangre rebasan los 10 milimoles por litro, generalmente el riñón abre la vía de eliminación y empieza a eliminar mucha glucosa. Y esta glucosa pues necesita agua y entonces sale más agua por los riñones. Esto va a tener dos consecuencias. La primera consecuencia, se deshidrata aún más la persona, está más deshidratada, está perdiendo mucho más líquido. La segunda consecuencia es otro de los síntomas capitales de la diabetes, poliuria, mucho, uria, orina, se orina mucho. También, ¿qué pasa? La hiperosmolaridad está estimulando los receptores de osmolaridad que están en el hipotálamo. Hemos dicho otras veces que el hipotálamo es nuestro centro de vida no consciente, de vida vegetativa, pues el hipotálamo percibe, siente que la osmolaridad ha aumentado y dice, a tomar mucha agua. Entonces, entre la deshidratación y el estímulo del hipotálamo, aumenta la persona la cantidad de líquidos que toma diariamente. Y ese es otro de los síntomas capitales de la diabetes, la polidipsia. Poli mucho, dipsia, sed. Poliuria, orinar mucho, polidipsia, tomar mucho líquido, mucha sed. Por el aumento de la orina se pierden electrolitos, sodio y potasio sobre todo, por la orina. Y esto empeora aún más la situación porque ahora empiezan una serie de trastornos electrolíticos. Ya no es agua solo, también electrolitos. Entonces son trastornos de agua y electrolitos. Poliuria y polidipsia por la hiperosmolaridad. Polifagia y pérdida o aumento de peso por el metabolismo celular modificado en células musculares y modificado en células grasas. Pérdida o aumento de peso. Poliuria, polidipsia y polifagia. Las P de la diabetes, poliuria, polidipsia, polifagia y aumento o disminución del peso corporal. Sume a esto el decaimiento por la dificultad para producir energía por dentro de la célula. Eso se conoce como astenia. Ya ahí tienen los síntomas de ¿qué? De la hiperglicemia diabética. Los síntomas cardinales de la diabetes son poliuria, polidipsia, polifagia, aumento, pérdida de peso y astenia. Pero faltan otros síntomas que son consecuencia de la hiperglicemia, pero son síntomas más bien por complicaciones y vamos a hablar de algunos de ellos en el próximo programa. Hasta entonces y nos vemos.